Un aplauso al Señor Jesús. Gracias. Llegamos al final. Llegamos al final. ¿Cuántos han recibido algo de parte de Dios? ¿A cuántos Dios les ha hablado? Yo sé que la palabra ha estado trabajando en los corazones de la gente, de cada uno de nosotros, de la gente que está escuchando en las redes sociales. Y el deseo de nuestro corazón es que todo lo que el día de hoy se habló en este lugar, el día de ayer se habló en este lugar, lo podamos, que realmente sean semillas que den mucho fruto en nuestra vida diaria. Ora conmigo, vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo, gracias por tu palabra. Dios, oramos porque hagas tu voluntad en nuestra vida. Tú eres siempre bueno, eres siempre fiel, y tú, Señor, siempre harás lo que tú quieres. Enséñanos a sujetarnos a tu voluntad, a caminar debajo de tu voluntad, a someter nuestra vida, Señor, a tu voluntad. Y ayúdanos, Señor, a crecer en la fe y a crecer en el Espíritu, para que tu Espíritu Santo, Señor, siga haciendo su trabajo y su obra en nosotros. Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por todo lo que ha pasado aquí, Señor. Bendigo a mis consiervos, a los pastores que han estado aquí. Bendecimos su vida, a todas las iglesias aquí representadas, Señor. Y oramos, Señor, por ser luz. Queremos ser luz, Señor. Gracias, Dios, por tanto amor y tanta fidelidad de tu parte hacia nosotros. Te honramos, te adoramos y queremos, Señor, que nuestra vida refleje quién eres tú. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Un aplauso fuerte a Jesús. Y puedes tomar tu lugar, te puedes sentar. Dile a la persona que tienes a un lado, no te duermas. Si ves que está durmiendo, le puedes pegar un chicle en la cabeza. Tienes permiso de tus pastores, aquí están los pastores. Y quiero que vayas conmigo ahí en la palabra, en tu Biblia, a Mateo 5:14. Mateo 5:14. Y la Biblia dice esto. Dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Este congreso llamado Seamos Luz nace de la inquietud de un grupo de jóvenes que se dieron cuenta de una triste realidad, y es que hay muchos jóvenes que creen en Jesús y que no están siendo luz en su entorno. Y de ahí nace esta necesidad de venir y reafirmar nuestra identidad con las cosas profundas de la palabra de Dios. Por eso es que se habló de la soberanía de Dios, se habló acerca del infierno, temas que de repente a la gente le sacan ronchas, ¿no? Se habló acerca de la santidad, se habló acerca del problema del pecado y estas cosas, porque finalmente son cosas que dañan nuestra vida, y que si nosotros no entendemos quién es Dios y no entendemos quiénes somos ahora delante de Él, difícilmente vamos a poder ser luz. ¿Qué significa ser luz? Este es el tema final, y yo espero que de aquí tengo una alta expectativa con todos ustedes, no por mí, a mí no tienen que satisfacerme, pero yo anhelo de todo corazón. Miren, si hay algo que debe apasionar a los hijos de Dios. ¿A cuántos de aquí les gusta la música? Levanten la mano. Y así en cuanto escuchan un acorde de tren ya están así, ¿no? O sea, pero hay algo que debería apasionarnos grandemente. Es predicar el evangelio. O sea, yo no sé si tú recuerdes cuando has sido instrumento para hablarle a otra persona acerca de Jesús, y de repente ves que esa persona
rinde su vida delante del Señor, que viene a los pies de Cristo y se rinde, y cuando empiezas a ver su vida transformada, ¿no sientes algo adentro? ¿Sí te ha pasado eso? ¿No? Que hasta así como que te pones así, hasta como se te infla el pecho, así como, sí, yo no, ¿no? ¿Saben por qué? Porque realmente yo creo que nada se compara con el gozo de saber que Dios utilizó nuestra vida para salvar de la muerte eterna a alguien más. Tú puedes ser una persona extraordinaria, puedes darle de comer a los pobres, puedes vestir a mucha gente, eso es extraordinario. Pero salvar de la muerte eterna, ser un instrumento que Dios use para que otros vengan a la vida eterna, es algo que no se compara con nada absolutamente. ¿Qué significa ser luz? Bueno, primero, Jesús es luz. La Biblia dice, Jesús dijo de sí mismo que Él era la luz del mundo. Juan 8:12. Hoy vamos a ocupar mucho la Biblia, así que vayan conmigo a su Biblia o a su dispositivo. Vamos a la Biblia. Voy a tratar de ir rápido porque tengo solamente 10 minutos. Así no, acabo de empezar y ya. ¿Sí? Juan 8:12. Dice esto: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Jesús dijo: yo soy la luz. El mundo estaba hundido en una oscuridad. Ustedes saben que antes de Juan el Bautista, entre el último profeta del Antiguo Testamento y Juan el Bautista, pasaron más de 400 años donde Dios no habló a la humanidad. Y yo no me imagino una situación así, porque gracias a Dios que vivimos en este tiempo de la gracia, donde tú vas a la Biblia y Dios habla a tu vida. Dios nos habla a través de su palabra, donde es más, o sea, las cosas son tan buenas el día de hoy que hasta a veces nos resultan un tanto contraproducentes, porque hay personas que dicen: ¿a qué iglesia voy a ir hoy? ¿Qué me vas a dar de comer, Dios, hoy? ¿Qué menú voy a escoger el día de hoy? Y escogen la iglesia donde quieren ir a escuchar la palabra. La gente que hace eso regularmente se indigesta, ¿no? Se indigesta. Pero hubo un tiempo donde Dios no habló a la humanidad. Había oscuridad absoluta. Y yo no me imagino algo así. No quiero ni imaginármelo. No puedo imaginarme esa circunstancia porque no la viví. Y Jesús, cuando viene, después de Juan el Bautista, empieza a hablar y dice: hay otro que viene detrás de mí. Y Jesús dice: yo soy la luz. Yo soy la luz. Decir que era la luz era afirmar que todo lo demás estaba en oscuridad, pecado, maldad, y que solo en Él estaba el bien y la presencia de Dios. Así que solo los que vinieran a Él hallarían la luz. Primera de Juan 1:5. Y entonces, Primera de Juan 1:5 dice esto: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Jesús dice: yo soy la luz. Y entonces todo lo demás es oscuridad, como cuando Jesús dice: yo soy la verdad, entonces todo lo demás es falso. Como cuando Él dice: yo soy el camino, y todos los demás caminos realmente no llegan a ningún lado. Él dice: yo soy la luz, y todo lo demás está en oscuridad. Pero de repente el Señor dice también en Mateo 5, lo que leímos, dice: ustedes son la luz. Y nos echa la bola, nos avienta la pelota en nuestra cancha y nos dice: ahora ustedes son la luz. Y cuando tú escuchas eso, es una responsabilidad tan grande, pero también es un enorme privilegio ser luz, y que Jesús diga: tú eres la luz. Tú eres la luz. Esto significa que nosotros debemos continuar el ministerio de Cristo, ¿sí? No porque le haya faltado algo, no porque tú y yo vayamos a ser crucificados por alguien más, sino tenemos que continuar este ministerio de alumbrar la vida de otras personas en cuanto a hablar la verdad y a manifestar la presencia de Dios que mora en nosotros por medio del Espíritu Santo. Así que como Dios nos comparte de eso, antes de saber quién es Jesús y antes de haberle entregado tu vida a Cristo, o antes de venir rendido a Jesús, piensa un poco en eso. ¿Quién eras? Y quiero que pienses en el futuro de ese pasado. ¿Qué hubiera pasado en ese futuro alterno en tu vida si Jesús no hubiera intervenido? ¿Alguien puede reconocer qué hubiera pasado? Un día hice esta pregunta en mi iglesia y salieron como varios clubes ahí, ¿no? Pues varios dijeron: yo estaría muerto.
¿no? Y uno se animó y dijo, yo estaría muerto por la depresión, y luego otro dijo, yo también estaría muerto, y ya estaba el club de los muertos. Y luego otro decía, no, pues yo estaría deprimido, y otro decía, y yo estaría esto, y empezaron a decir un montón de cosas. ¿Qué pasaría con nosotros? ¿Cuál sería nuestro futuro sin Jesús? Y saben que a veces ustedes y yo compartimos mucho de Jesús en las redes, en nuestras playeras, en nuestros carros, ponemos alabanzas en nuestros autos, en nuestros estéreos, en nuestros dispositivos, pero no abrimos nuestros labios para decirle a la persona que está al lado acerca de quién es Jesús. No tiene sentido. Jesús dijo, yo no prendo lámparas para que no alumbren. Y entonces, tú y yo tenemos que comprender esto, grábate esto. Tenemos que ir con todo por todos. Con todo por todos. ¿Qué significa eso en palabras? Significa esto. Tienes que hacerte esa pregunta. ¿Hasta dónde tenemos permitido llegar por ganar un alma? ¿Hasta dónde? La Biblia dice en 1 Corintios 10:23 lo siguiente. 1 Corintios 10:23 dice esto: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. ¿Hasta dónde deberíamos llegar tú y yo porque otro conozca el plan de Dios, el rescate de Jesús, la persona extraordinaria de Cristo? Deberíamos ser capaces de llegar a todo, siempre y cuando no pequemos. Tú deberías estar dispuesto a hacer lo que sea, siempre y cuando no peques. Y como te lo dije ayer, no es que peques en mi concepto, sino lo que la Biblia dice. No le llames pecado a las cosas que Dios no les llama pecado. Pero tú y yo deberíamos estar dispuestos a cualquier cosa porque otro conozca esto, porque otra persona pueda venir a la salvación. Todo, cualquier cosa. Cualquier cosa. Y eso en palabras, en cuestiones prácticas, ¿qué significa? Bueno, pues que deberías estar dispuesto a utilizar toda tu creatividad, inclusive la música, ¿no? Yo les decía que a mí me gusta el rap, ¿no? Me gusta el rap, y aquí a algunos a lo mejor les gusta el rap, si no, pues ya, pobres de ustedes, ¿no? Y yo me acuerdo que hace muchos años, cuando empezaba todo este rollo del rap y el reggaetón cristiano, de repente había personas que nos decían, oye, ¿y eso es de Dios? No voy a meter mucho en eso, pero ¿saben qué? Deberíamos estar dispuestos a hacer lo que sea, absolutamente lo que sea, porque el mensaje sea compartido y porque otros lo escuchen. Deberías estar dispuesto a utilizar toda tu creatividad, utilizar la música, inclusive hasta tu forma de vestir, siempre y cuando no peques. Eso no importa, las formas inclusive. Hablábamos con los pastores antes de todo esto y decíamos que la única forma que se guarda siempre es que compartir el evangelio se hace a través de hablar. O sea, tenemos que hablar. Yo no puedo estar en mi casa y decir, Señor, tú sabes, llevo 45 días de ayuno y oración aquí en mi cuarto y estoy orando y yo sé, Dios, envía a alguien para que toque a mi primo. Yo tengo que hablar. Pero las formas, en el sentido de la música, de cómo te vistes, esas cosas no deberían ser tanto problema para nosotros. Tendríamos que estar dispuestos a cualquier cosa por rescatar un alma, a cualquier cosa. De hecho, los grandes hombres de la fe en la historia, hay pues podríamos llamar una predicación que se llama o se tituló en aquel entonces Pecadores en manos de un Dios vivo. Y si tú lees también algunas de las frases de Spurgeon y de esa línea de cristianos que hace una línea dorada de cristianos completamente enamorados de Dios, todos ellos fueron capaces de cualquier cosa porque otros llegaran a Jesús. Enfermos se fueron de sus hogares, dejaron sus trabajos, no importaba lo que tenían que hacer. Jonathan Edwards, ¿no? David Brainerd, o sea, estos hombres lo que hacían era cualquier cosa y decían, pero tenemos que ir por otros.
Este mensaje necesita ser escuchado. Este mensaje necesita ser reproducido en la gente. Necesitamos que otros escuchen esto. ¿A qué precio? Al que sea, siempre y cuando no peques. No debería frenarnos nada. Y de repente hay un hombre llamado Jonathan Leeman, ¿sí? Que este hombre dijo lo siguiente, dijo: yo prefiero, él es un hombre contemporáneo, es un buen cristiano, y dice él: yo prefiero estoy parafraseando, yo prefiero 10,000 veces a los que intentan cualquier cosa para ganar a otros, que a los que nunca ganan a nadie por estar buscando siempre la manera perfecta de hacerlo. Nosotros no podemos detenernos ante esto. La gente está muriendo sin Jesús. Nuestra sociedad está muriendo sin Jesús. Nosotros estamos aquí en este congreso y en estas fechas una isla del Caribe fue rebasada por todas las tormentas y prácticamente desapareció, la isla de Barbuda con todos sus habitantes. No vayamos lejos. Murió una familia de nuestra ciudad en una colonia de las orillas por un deslave que hubo y su casa quedó debajo de la luz de tierra. Y nosotros estamos aquí. Y de repente decimos: Dios, ya que deje de llover porque me da frío. Hay gente que perdió todo. Hay gente que perdió la vida. Y la pregunta no es decir: qué terrible desastre. El desastre no es ese. El desastre es: ¿habrán escuchado el mensaje? ¿Habrá habido alguien que salió de su casa y se atrevió a compartir el mensaje, a hablar de frente las cosas? La gente se está muriendo sin Cristo, se está muriendo sin Jesús. Ninguna estrategia, ninguna moda, ningún tipo de música suplirán el amor de Dios. Quiero que te grabes esto. ¿Hacemos estrategias? Sí. ¿Utilizamos la música? Sí. ¿Podemos utilizar la forma en la que nos vestimos? Sí. Pero ninguna de esas cosas va a suplir el amor de Dios. El amor de Dios es lo que cambia todo. Eso es lo que la gente está esperando. Usted pregúntele a una persona que no va a una iglesia, a una persona que no es cristiana. Pregúntele. Las personas no cristianas no dicen: yo no voy a la iglesia porque no me gusta su doctrina. Yo no voy a la iglesia porque no me gustan sus cantos. Algunos ni siquiera conocen nuestros cantos y cuando los escuchan les gustan. ¿Sí? Ellos dicen: yo no voy porque la gente de ahí debería amar, pero no ama. Su conflicto es con la falta de amor. Y no estoy hablando del amor romántico que tiene que tolerar todo, creo que lo entendemos, ¿no? Ese amor mal entendido. La muestra más grande que tenemos de amor hacia las personas es hablarles acerca de quién es Cristo, de qué fue lo que pasó, cuál es su condición delante de Dios y por qué necesitan un Salvador. Eso es lo más grande que podemos hacer por ellos. Fíjese lo que dice Primera de Corintios 9, 23. Fíjense esto. Del 17 al 23 dice lo siguiente: por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál es pues mi galardón? Que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos, para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Yo debería estar dispuesto a hacer cualquier cosa, a poner mis recursos,
a poner mi tiempo, a poner mi vida, a poner mis talentos, cualquier cosa, para que otros vengan a conocer el Evangelio de Jesús. Yo debería estar dispuesto a toda costa en eso. No debe haber limitaciones. A veces tenemos como ciertas cosas en nuestra mente que nos frenan y pensamos y decimos, ¿y esto será válido? ¿Esto está bien? Yo te lo acabo de decir, mientras no peques puedes hacer lo que quieras. Yo por eso creo que nuestro Señor era tan, o sea, tenía todas las cosas las hacía bien, pero yo creo que Él se gozaba en ver cómo la gente de repente se le movían todas las ideas, porque el hecho de Jesús irse a meter a una casa de manera voluntaria, a casa de un cobrador de impuestos, de manera voluntaria, sabiendo que se iban a reunir todos ahí, que iban a hablar pestes de él, sentarse con cobradores corruptos, con prostitutas en esos banquetes que hacían, con prostitutas, con gente corrupta, mentirosa. Jesús fue y se metió allí de manera voluntaria. Nadie lo obligó a entrar, él fue de manera voluntaria. Y le dice a ese hombre Zaqueo, que era un hombrecito así, le dice: Zaqueo, arregla tu casa porque voy a ir a dormir a tu casa. Y Zaqueo era el jefe de Mateo, porque Mateo, Leví, era un cobrador de impuestos menor, pero Zaqueo era uno mayor. Era peor que aquel. Ya de por sí Jesús traía un cobrador de impuestos ahí medio uña, que era Leví, ¿no? Y ahora de repente va y se va a meter a casa de este cuate. Es como si tú analizas el contexto del día de hoy y te invitan a una de esas fiestas privadas. Es como si Jesús le dijera al exgobernador de este estado: Javier, arregla tu casa porque voy a ir a cenar contigo. Y todos así: no, Señor, ve a esa casa, pero ponle el dedo santo en su frente y que algo le pase. ¿Cómo es posible? No, Jesús debería venir a la iglesia. ¿Cómo se va a ir a meter a la casa de fulano de tal? Es que él siempre lo dijo: yo nunca vine a los sanos, vine a los enfermos. Siempre ese fue el mensaje. Siempre fue su mensaje. Y a veces nosotros estábamos muy enfermos. Dios nos ha sanado y hoy que estamos sanos nos olvidamos de los enfermos. Y solo decimos: pobres enfermos, hay que orar por ellos. Y Jesús nunca dijo: oren por los enfermos. O sea, la palabra dice, hablando de los enfermos físicamente, pero en la gran comisión no dijo: yo les pido a ustedes que vayan a su cuarto, se sienten en su cama o se acuesten. Por ejemplo, si vas en un taxi, tú necesitas decirle esto al taxista. Necesitas decirle, sin ofenderlo, porque a veces nosotros: es que me dijeron que tengo que hablar del pecado, del arrepentimiento y de la necesidad de un Salvador. ¿Cómo se llama usted? José. Don José, es usted un pecador, ¿no? No funciona así. ¿Saben cuál es uno de los problemas que tenemos actualmente como iglesia? Que en lugar de aprender a atacar al pecado, atacamos a la gente. Ciertamente el pecador, o sea, tiene su pecado, ¿no? Es suyo. Pero no es lo mismo atacar el problema que atacar a la persona. Y nosotros a veces queremos que la gente cambie antes de que conozca a Dios. Y empezamos a sermonearlos. Y les empezamos a decir un montón de cosas. Y no funciona de esa manera. Porque no es lo mismo. Yo no te estoy diciendo que no le digas acerca de su pecado. Tenemos que aprender a decir esto de la manera correcta. Porque no es lo mismo decirle a una persona con un problema de alcoholismo, no es lo mismo decirle eres un borracho perdido, a decirle: ¿sabes qué? Yo veo que tú tienes un problema con el alcohol. Son dos cosas distintas. Es el mismo problema, pero es tratado de manera diferente. Y nosotros, no sé si les ha pasado, que a veces la Biblia dice que si nos rechazan por hablar el mensaje, entonces somos bienaventurados. Pero tú no ves a Jesús así como diciendo: a ver, mujer adúltera, tú eres una prostituta perdida y tú no sé qué. Nada, absolutamente nada. ¿Por qué todos estos pecadores que no eran aceptados por nadie corrían a Jesús? Aunque Él es Dios. ¿Por qué? Y Jesús nunca les dijo: yo voy a ignorar tu pecado, tú no has hecho nada. No. ¿Se acuerdan a esa mujer a la que le dijo: ¿quién te condena?
yo no. Pero vete y ¿qué? No peques más. ¿Jesús sabía su vida? Sí. Cuando habló con la samaritana, ¿se acuerda lo que le dice? Dice, ve y trae a tu marido. No tengo marido. Bien has dicho, porque has tenido 5 y el que ahora tienes no es tu marido. Pero en ningún momento le dice, eres una mujer adúltera con vacíos en tu corazón, llena de no sé qué, de un deseo de amor y necesidad de ser amada. Y no. Tenemos que aprender del mejor predicador del Evangelio, que es Jesús. Él es el ejemplo de la predicación del Evangelio. No solamente lo que dijo, sino su forma de vivir. Él es el mejor predicador. Nunca escondió el reino de Dios. A los fariseos les daba tiro por viaje. Hipócritas, generación de víboras. ¿Quién les ha enseñado que pueden huir de la ira venidera? Les dijo de todo, porque eran una bola de cabezones. Gente religiosa que pensaba que estaba bien y que todos los demás estaban mal. Pero en todo lo demás, la gente sabía que podía recurrir a Jesús por el perdón de sus pecados. A mí me asombra esa mujer que viene a los pies de Cristo y no le dice nada, simplemente llora a los pies de Jesús. Están en casa de un fariseo, Jesús está en casa de un fariseo en un banquete y esta mujer sabe que Jesús está allí, se mete sin pedir permiso, sabiendo que eso le podía ocasionar problemas, se arroja a los pies de Jesús. Y entonces los fariseos murmuran y dicen, si este fuera quien dice ser y el profeta y el hombre de Dios que dice ser, sabría qué tipo de gente, de mujer es esa que lo toca. Impura. Y Jesús, la Biblia dice, y Jesús conociendo sus pensamientos le dijo, Simón, yo entré a tu casa, ni siquiera me dijiste bienvenido, no me diste beso, no me diste aceite, no me diste esto, no me atendiste, y ella desde que llegó no ha dejado de besarme. Y yo te digo que a quien más se le perdona, más ama. Y toma a esa mujer y le dice, vete, tus pecados han sido perdonados. ¿En qué momento esa mujer confesó su pecado? Nunca. Pero ella tenía la certeza de que podía venir a arrodillarse a los pies de Jesús y que Jesús no le iba a echar fuera. Yo quiero decirte esto, la gente quiere venir a Jesús. La gente quiere venir a Jesús. A donde a veces no quiere venir es a su iglesia. La gente quiere venir a Jesús, pero a veces no quiere venir a su iglesia, porque a veces Jesús sigue siendo el mismo, pero nosotros como iglesia nos parecemos más a Simón el fariseo. Predicar el Evangelio implica hablar del pecado, del arrepentimiento y la necesidad de un Salvador. No podemos esconder esto. Si nosotros le decimos a una persona, tú eres salvo si repites solamente una oración, sin que esa persona comprenda la necesidad de tener un Salvador. Si le hablamos solamente, si nunca le hablamos acerca de su pecado, si no lo hacemos consciente de que ha ofendido a Dios, de todo lo que hablaron, la predicación de Daniel fue excelente en ese sentido, y luego el pastor Ricardo habló, el primer día habló acerca de la soberanía de Dios, y hablaron de estas cosas, el problema del infierno. O sea, somos merecedores de todo esto. Y la gente, si tú nunca le enseñas, si tú no eres tan valiente como para decirle a tus amigos de la manera correcta, porque hay que señalar el pecado, pero de la manera correcta, decirle, ¿sabes qué? Tu pecado te mantiene lejos de Dios, tu pecado te ha privado de la presencia de Dios. Entonces esa es la razón por la cual muchas veces dentro de nuestras iglesias tenemos un montón de simpatizantes de Cristo que cuando el Señor venga probablemente no se vayan con Él, porque nunca se han rendido delante de Él, porque nunca entendieron que debían hacerlo. Hemos abaratado un montón las cosas que Jesús hizo y dijo. Pero este canto último que se entonó aquí, basado en Juan 3, 16 y 17, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y hay diferentes interpretaciones acerca de eso, no me voy a meter en esa situación. Lo que sí entiendo es que sea por predestinación, o sea, por voluntad personal. Tú y yo no sabemos quién será salvo y quién sí lo será, y aún con todo eso Jesús dijo, es necesario que vayas y prediques el Evangelio, porque su palabra dice, Él no ha venido, Él no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él.
Romanos 5:11, y voy terminando, no sé cuánto tiempo tengo, creo que ya me pasé. Romanos 5:11, que alguien me diga, gracias, gracias. Excelente, me quedan 45 minutos. No, algunos dicen, no, por favor, ya me quiero ir a mi casa. Romanos 5:11. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Grábese esa palabra, reconciliación. Segunda de Corintios 5, 18 y 19. Dice esto. Desde el 17, que es uno de mis versos favoritos. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo? Nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. La Biblia no dice que nos ha encargado la palabra del juicio y el prejuicio, sino la palabra de la reconciliación. Hay un problema. La gente que no tiene a Cristo está viviendo en enemistad con Dios. Está enemistada con Dios. La palabra lo dice, el que es amigo de Dios el que es amigo del mundo se convierte en enemigo de Dios. Eso es cierto. Pero por eso Dios te puso donde estás. Por eso te metió en esa escuela. Por eso estás en ese trabajo. Por eso vives en esa zona habitacional. Porque tú eres un eslabón en el ministerio de la reconciliación para los que no se han reconciliado con Dios. Tú y yo necesitamos llevar a otros a la reconciliación. Pero tú no puedes llegar y decirle a una persona, entrar a su casa y fastidiar su vida y decirle, ¿sabe qué? Para que usted se reconcilie, vaya, me acuerdo de algo, estábamos levantando una misión en un lugar hace años y la gente estaba llegando poco a poco y de repente un día, yo no era pastor de la iglesia, invité a un hermano a que fuera y habíamos estado trabajando con un hombre que duro y con muchos problemas y con una situación de fe difícil, y este hombre tenía ahí sus imágenes. Tenía sus imágenes allí y habíamos estado trabajando en eso, y de repente pasaron los meses e invitamos a un hermano a que fuera, y cuando le pregunté cómo te fue, me dijo, bien, bien. Le dije que su casa estaba llena de demonios por las imágenes que tenía ahí. Tenemos otra misión en otro lado, donde nosotros llegamos ahí en un pueblito también, y lo que llegamos a hacer fue a comer con la gente. Comíamos y luego hablábamos, íbamos leyendo verso a verso la Biblia, empezando por Mateo, por el mensaje del Sermón del Monte. Y estábamos en una casa donde por ahí había una foto de Juan Pablo II y había una imagen de la Guadalupana. Y yo, el mensaje, la Biblia, el que transforma a la gente y el que convence de pecado es el Espíritu Santo, no tú ni yo. Y entonces estamos ahí sentados hablando, y de repente al final de la reunión se me acerca uno de ellos y me dice, pastor, yo quiero preguntarle algo. ¿Qué pasa con las imágenes?